variando el tiempo del teón, si varía el tiempo que está el semiconductor en conducción, se varía la salida del regulador, que sería la entrada a la máquina, ¿no? Recuerden que era esta. Se mide corriente continua, que es VS, con la fuente, en este caso sería el regulador. Y como carga, Sí. este sería VD. ¿Paralelo? Ah, no, mentira. No, Sí, esta es la armadura. Ah, sí, armadura. Y VD es igual a VA. Recuerden, bueno, en el caso de y el campo, si los elementos no es el mismo, ¿no? RF, UF, RA, A, y el voltaje de armadura, ¿no? En este caso, el voltaje de armadura coincide con la salida del regulador, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complejo. Interesante, exacto. Ya, vamos acá. Listo. Un motor de corriente directa. Un motor de corriente directa. De alimentación separada. Un motor de corriente directa de alimentación separada tiene los siguientes datos. Postado independiente o alimentación separada, es lo mismo. Sería este el esquema, ¿no? Recuerden que puede ser autoexcitado o alimentado independiente o separado. Recuerden que todos los datos de placa son valores nominales, ¿no? Sí. Serían estos de 5.930, 1.150 RPM, potencia igual a 3 HP. ¿Cómo llamo de HP a kilowatt a watt? ¿Por qué se multiplica? 346 watts. Energía 2.24 kilowatts. Sí, son los valores nominales de la armadura de la máquina. ¿Cuántos amperes? 11 amperes. La corriente de armadura nominal es 11. Ya. Es accionado. La alimentación separada. Tiene siempre. Este motor es accionado con un regulador de corriente directa reductor. Desde una fuente de
240 volts. Es accionado por un regulador de corriente directa reductor desde una fuente de 240 volts. AC. CD, perdón. ¿La dije AC? No. La corriente continua. ¿Cuánto? Sí, sí. De 240 volts. Y la frecuencia de los pulsos es de 500 Hz. La frecuencia de los pulsos es de 500 Hz. Punto seguido. El momento de carga mínimo es de 5 Nm. Un momento De carga mínimo es de 5 Nm. Determine, inciso A, el valor del teón. Determine, inciso A, el valor del teón para el momento de carga mínimo, el valor del teón para el momento de carga mínimo a 1150 RPM. El valor del teón para el momento de carga mínimo a 1150 RPM. Inciso B. ¿A qué velocidad girará el motor? ¿A qué velocidad girará el motor si la corriente promedio? ¿A qué velocidad girará el motor si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal? Y teón partido periodo es igual a 0.5. ¿A qué velocidad girará el motor si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal? Y teón partido periodo es igual a 0.5. ¿Ya? Ya. ¿Qué tenemos entonces aquí? Un motor de corriente continua accionado por un regulador, ¿no? El voltaje, si sería algo como esto que está representado aquí. Aquí tendríamos 240, ¿no? El regulador y el motor, ¿no? Todos lo ven, eso está haciendo el ejercicio. Exacto, el motor es así. Por aquí tendría entonces el regulador. Y con una fuente externa alimenta el campo, ¿no? Todos estamos hasta ahí claros, ¿no? Tendría aquí alimentando la armadura del motor, el regulador, que está representado aquí, a partir de una fuente de 240 voltios directa. ¿Qué me están pidiendo? El valor del teón para el momento de carga mínimo. ¿Qué es lo que tengo que partir? Me están pidiendo que el teón, ¿no? ¿Qué tipo de regulador es? Es reductor. Reductor. ¿Qué relación hay entre tensión de salida y la de entrada en este caso? ¿En el reductor? Ahí está.
K por versus. Exacto, el voltaje de salida es igual a K por US, ¿no? Que sería igual al T-on partido periodo por US, ¿no? VD es igual al T-on partido periodo por US. ¿De qué datos dispongo para el ejercicio? Bueno, hasta aquí estamos todos, ¿no? Si es reductor, esta relación entre el voltaje de salida y el de entrada, ¿no? Estamos hasta ahí también, ¿no? ¿Cuánto vale US? VDS es Es 240. US 240. 240. ¿Cuánto vale el periodo? 50 Hz. O sea, 500. 500 la frecuencia. Pero Entonces un el partido periodo sería 500. 1 Partido 500. partido 500, ¿no? Eso sí. Pero tenemos el valor de K, ¿no? No, el valor de acá se va por el inciso B. En el primero no tienen el valor de acá. Sería 0,002. 0.002 segundos. Sí. Me están pidiendo T1, ¿no? T1 es la incógnita, tengo T. ¿Cuánto vale VD? Sería los 230. No. 230 es el nominal. Tiene razón. No sabemos qué voltaje es para esas condiciones de carga, ¿no? Esto es lo que no sabemos, ¿no? Porque el voltaje de salida del regulador sería el mismo voltaje que le entra en la armadura de la máquina para esa carga, que la carga es de cuánto? Para 5 newtonmetros, ¿no? ¿No es así? Sí. Y la velocidad de... ¿cuánto era la velocidad? 1150 RPM. Para esas condiciones, yo no sé cuánto sería el voltaje de armadura y la corriente. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿qué necesito para poder calcular el TO? Saber cuánto vale el voltaje de salida, VD, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Si tendría el periodo, tengo VS, me piden TO, pero no tengo cuánto sería el voltaje de salida para despejarlo de aquí. Sabiendo que el voltaje de salida es igual al de entrada de la máquina, ¿no? Por lo tanto, que tengo que hacer con la máquina, determinar cuánto sería el voltaje de armadura para esas condiciones, ¿no? ¿No? A ver. ¿Estamos hasta ahí o no? Repito. Me están pidiendo el TO. Para calcular el TO, es decir, el tiempo de conducción del semiconductor, si es un regulador reductor, como es el caso, ¿qué necesito? El periodo de la frecuencia, el voltaje de la fuente y el voltaje de salida del regulador. ¿Cómo? No falta el DD. No tengo el voltaje de salida. Sí. El voltaje de salida del regulador, que es el voltaje de la entrada de la máquina, no tengo cuánto es. Porque recuerden que según la carga me va a variar la corriente de la máquina, me va a variar el voltaje de armadura. Cuando varíe la carga yo tengo los valores nominales, ¿no? Pero esos valores son condiciones nominales. Con esta carga no serían los valores nominales, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar en calcular el voltaje de armadura de la máquina? ¿Cómo puedo calcular el voltaje de armadura de la máquina? No sé si sirva, profe, pero podríamos sacar la FEM, porque tenemos los datos, y después despejamos la fórmula de la FEM, perdón, sí, pues la FEM. Después, una vez tengamos ese dato, despejamos la que es de A menos IA por R. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? Sí, puede ser. A ver, ¿cómo fue? Lo que pasa es que, o sea, no sé, yo Sí, sí, pues a ver. que la FEM es café por la velocidad. Exacto. Entonces tenemos otro dato y lo podemos sacar la FEM. El café no lo tiene, pero lo puede determinar, ¿no? No sé, no era. No, el café no lo tienes. El CAP de 0.5 no es el mismo café y es para el proceso Sí, B. tenía razón. Pero el café lo puedes hallar. Igual que hicimos ayer, ¿no? ¿Qué les decía? Si la máquina necesitaba independiente, ¿qué pasa con el café? Es constante.
Por tanto, yo lo puedo calcular con las condiciones nominales que va a ser el mismo para cualquier condición de carga, ¿no? ¿No? Igual que hicimos ayer. Sí. Y ya por ahí con tu idea si podemos seguir, ¿no? Ahí teníamos que despejar la corriente. Exacto, ya tendríamos la FEM por ahí, ¿no? Claro. Claro, yo decía eso, y una vez sacamos la FEM, podríamos usar la que es VA menos IA por RA, y lo despejamos la B. Para calcular el voltaje. Sí, eso pensaba yo. Pero ¿qué me faltaría por ahí? La La corriente. Es decir, entonces ahora tengo que calcular, para poder calcular el voltaje tendría que calcular la corriente y la FEM, ¿no? Sí. Pero lo puedo calcular con los valores de la máquina, ¿no? Sí, por ahí es la solución. Pero, profe, si Sí. tiene la corriente, la No. IA. La corriente es la que tengo en la nominal. Cuando varíe la carga, varía la corriente. Para esa condición de carga no sé cuánto vale la corriente. Tendría que determinarla, pero la puedo determinar, ¿no? Ah, pero A ver si seguimos. también tenemos. Ah, no sirve. A ver, el voltaje terminal hay que ser igual. Con el voltaje de armadura hay que ser igual. ¿Ahí cómo lo vas a decir tú? Sería. La FEM, Ajá. La FEM sí, más IA IA por por R. RA. Exacto. Y ya para aquí determino el voltaje de armadura que sería igual a Y o VD, ¿no? Que realmente es lo que yo necesito, ¿no? Ah, sí. Ahora, pero para calcular lo que necesito la FEM y la Y corriente. la corriente. ¿Cómo Pero- calculo la FEM? Pero. Ah, ya tienes. Ahora calculando, Profe, ¿no se puede sacar la corriente de los valores que tenemos? ¿O no? No, porque está la total. pero la corriente la puedes calcular por un momento, ¿no? Ah, El ya. momento no es Sí. igual a casi por la corriente, Sí. pero cuando el momento es igual al momento de la carga o al momento rotacional. Tienes el de la carga, pero no tienes el rotacional, pero la puedes determinar. Ya. Si le tienes que determinar el momento rotacional, que ya sería después cómo lo determinamos, pero por aquí podrías calcular la corriente. Y la FEM, como bien decía, ¿cómo calculo la FEM? La FEM es voltaje de armadura. ¿Sí? O CAFI por la No, velocidad, Sí, eso. ¿no? Sí. ¿Cómo calculo CAFI? Café es igual a RA Exacto. menos Con los valores nominales. IA por RA dividido por la velocidad. Calculo CAFI. Entonces, CAFI, vamos a poner la ecuación primero. La velocidad sería igual a UA menos IA por RA partido CAFI, ¿no? Por tanto, CAFI, ¿a qué sería igual? A UA menos IA por RA partido de la velocidad. Entonces, ¿qué sería igual CAFI? El voltaje nominal, que es 230, ¿no? La corriente nominal, que es 11. La resistencia RA, que es 1.43. 1.43. Y la velocidad nominal, que ¿cuánto es? 1150 por 2pi partido 60, porque recuerda que tiene que estar en radial, ¿no? Aquí entonces calculo CAFI. Esto me dio Eso me da 1.78, sí. 1.78 por segundo partido radial. ¿Dudas hasta ahí? Ah, ya. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya estoy listo para calcular la FEM entonces, ¿no? Empezamos. La FEM hay que ser igual entonces a CAFI por la velocidad sería igual a 1.78 por
Con la velocidad que me están pidiendo, que creo que es la misma, ¿no? 1150, ¿no? 1150. Por 2 pi partido 60. Esa FEM me dio eso me da 214.26. exacto. 214.3 voltios. Ya tengo la FEM. ¿Qué me faltaría? La corriente. ¿Me está siguiendo lo que estoy haciendo? Entonces, una pregunta más, solo una pregunta. Cuando usted cuando despejó la velocidad, la forma de velocidad, ¿cierto? Para el café, yo puedo usar los valores que me dan, ¿cierto? No es el VA no es el valor, el voltaje del Está hablando de aquí para calcular el café. sí, el VA no es el Todos son valores nominales. ya. Porque Ya. el café va a ser el mismo. Yo lo calculo con los valores nominales que lo tengo todo. Y el café va a ser el mismo para cualquier operación de la máquina porque el flujo solo varía si yo varío la corriente del cambio. Ya. Si yo no varío ni el voltaje ni la corriente, pues si varía el voltaje, varía la corriente. Pero en este caso yo voy a mantener el campo constante, por tanto yo puedo calcular el café en condiciones nominales que para cualquier operación de la máquina va a ser el mismo. Ya, perfecto, muchas gracias. Por eso con los valores nominales calculo el café. Sería el camino más fácil de calcular. Siempre si yo no varío el campo, el café va a ser el mismo. Y ahí lo aprovecho, lo calculo con todos los nominales y ya lo tengo listo para lo que me haga falta después en el ejercicio. Si cambia la carga, no importa, el café es el mismo. Si cambia la velocidad, me va a cambiar la fe, ¿no? Pero la puedo calcular directamente porque el café no va a variar. Igual podría calcular la corriente o el momento partido el café, ¿no? Que el café es el mismo. Pero ahora el momento solo tengo el momento de carga, ¿no? Me faltaría el momento rotacional para poder calcular la corriente. ¿No? Repito. Estamos claros que lo que yo necesito es el voltaje de armadura, que es el mismo que el voltaje de salida del regulador, ¿no? Para calcular el VD necesito la FEM y la corriente. Sí, y ahora Ya tenemos tengo la la FEM, FEM. tengo que calcular la corriente. La ¿no? FEM. Calculando la corriente. Calculando la corriente. ¿En qué quedamos? ¿Cómo calculamos la corriente? El momento Sería el momento. es igual a café por la corriente. Por la corriente, sí. Además, el momento electromecánico. Por el Pero- momento electromecánico, Pero tenemos el momento rotacional. pero lo puedo terminar, ¿no? Ya. ¿A qué sería igual el momento rotacional? Bueno, y aquí despejaría la corriente. Una vez que tengo un momento, la corriente sería un momento electromecánico partido el café. Ya tengo el café. Ya tengo el café, ¿no? Pero necesito el momento rotacional, ¿no? ¿A qué es igual el momento rotacional? A la potencia rotacional partido de la velocidad. Es igual a la potencia rotacional partido de la velocidad, ¿no? ¿Cómo puedo calcular las pérdidas rotacionales? Tenemos la pérdida del rotor. ¿Cómo? No tenemos la potencia. Tiene la de salida. La de salida. ¿Y la de entrada que es igual? No tenemos solamente la de salida. Sí, pero puedo calcular la de entrada y puedo calcular las pérdidas. La potencia de entrada que es igual La potencia de entrada es igual a la potencia de salida Sí. más las pérdidas totales, ¿no? Sí, rotacional. Y las pérdidas totales, ¿a qué sería igual? A las pérdidas de cobre más las rotacionales, ¿no? ¿Profe? Sí. Pero tenemos, no estoy diciendo. Tengo la de salida que Sí. ¿cuánto es? Serían. 3 HP que sería 2.24 kilowatts, ¿no? Sí.
la de entrada cómo la calculo? Igual a lineal, ¿no? Sí. Que ponen la entrada eléctrica, porque es un motor, ¿no? El voltaje por corriente. Sería 230 por 11, ¿no? ¿Cuánto me da la potencia de entrada? 2530. 2530. Ah, no sé cómo lo puse directo. ¿Te da cuánto? 2530. 2530. Wow. Ya tengo la de entrada. Sí, ya tengo la de salida, tengo las entradas. ¿Cuál nos faltaría para calcular las pérdidas rotacionales? Tenemos la salida. La de cobre, ¿no? El rojo. Exacto, las pérdidas de cobre. ¿A qué sería igual las pérdidas de cobre? Ay, no, eso ¿La armadura? Corriente por resistencia. La corriente al cuadrado por la área de armadura. Sería 11 al cuadrado por 1.43, creo que es, ¿no? Sí. Después, sí, 11 cuadrado por 1.43. ¿Cuánto nos da esto? 173.03. 173. 173.03. Bueno, entonces, esto es listo para calcular las pérdidas rotacionales, ¿no? A ver, sería la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas de cobre más las pérdidas rotacionales, ¿no? Y aquí despego las pérdidas rotacionales, sería igual a la potencia de entrada menos la potencia de salida menos las pérdidas de cobre, ¿no? Sería igual a la potencia de entrada que me dio 2530 menos la de salida que es 2240, ¿no? Menos la de cobre que es 173.030. Esas pérdidas computacionales me dieron 116.97 igual, ¿no? Sí. ¿Me dio así? Y ya puedo entonces calcular el momento, ¿no? Como las pérdidas rotacionales partido de la velocidad, que sería entonces 116.97 partido 1150 por 2pi partido 60. Esto me dio 5.99. Ah, no. 0.99, ¿no? 0.99 kilómetros por metro. ¿Dudas hasta ahí?
Ya puedo entonces calcular el momento, ¿no? Sí. El total. Momento electromecánico, que es igual al momento de la carga, más el rotacional, que sería igual entonces a 5 más 0.99. Fíjense que yo podría diferenciar el rotacional, pero que dice que no es tan pequeño, ¿no? En comparación con la carga. Y entonces el momento sería 5.99 newton metro. ¿Cómo calculo entonces la corriente? Tienes que multiplicarla por el café, porque se despeja de su fórmula. Si la despejo, lo que hago es dividirla, ¿no? Sí. Momento Partido es igual a café por la corriente, ¿no? Sí. Por tanto, la corriente, ¿a qué sería igual? sería el Al mismo momento. partido café. Partido café, ¿no? Sí, 5.99. Sería 5.99. Partido café que es 1.76, creo, ¿no? 1.78. 78. Y eso me da 336.52. ¿La corriente? Sí, 300. 36.52 con mucho. Es mucho. Corriente 3.36. Ay, disculpe que se me cortó la coma. 3.36 amperes. 300. El 3.36 amperes es la corriente. Entonces ya tengo la corriente y tengo la FEM. Puedo calcular el voltaje de la armadura, que es lo que yo necesitaba, ¿no? Sí. Y ahora calculando el voltaje. El VA. Y entonces el voltaje de armadura es igual a la FEM más IA por el RA. ¿La FEM cuánto me dio? A ver. 214.3, ¿no? Más 3.36 por 1.43. Ese voltaje de armadura me dio 219.11. exacto. 219. Y ese voltaje de armadura, ¿qué sería igual? Al voltaje de salida del regulador, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene que haber, la salida del regulador para esa carga de la máquina, para esa velocidad, ¿no? Y para ese valor de salida yo tengo que buscar K. El K del regulador, ¿no? Ya entonces, ¿cómo calculo? El T-on, ¿no? VD es igual al T-on partido periodo por VS, ¿no? Acá digo que es igual al T-on es igual a VD por el periodo partido VS, ¿no es así? Recuerden que VD es igual a VA. Aquí diría entonces que T-on sería igual. ¿Cuánto me dio el voltaje de armadura? 219.11 por el periodo era 0.02 segundos, ¿no? Sí. Partido 240. Ahí es T-on. Dio 1.82 milisegundos. Y 219,11, ¿cierto? ¿Cómo? 219,11. ¿Qué Por periodo 219? 0,0. Ah, ya me equivoqué. Sí, tienes razón. Sí.
A ver, repito, me están pidiendo en este caso, bueno, tengo una fuente de 240, el regulador y la máquina. Me están pidiendo para una carga de 5 Nm y una velocidad determinada, tengo que poner el K del regulador, ¿no? En cuanto tengo que ajustar el regulador para esas condiciones de carga de la máquina, ¿no? Tengo que partir entonces que me están pidiendo el teón. Recuerden que yo variando el teón, puedo variar la velocidad de la máquina, los parámetros de la máquina, porque la salida del regulador sería la entrada de la máquina, ¿no? Con los valores. Para calcular el teón necesito el periodo, la fuente y el voltaje de salida del regulador, ¿no? La salida del regulador sería la entrada de la máquina, ¿no? Tengo el periodo, tengo el voltaje de la fuente, pero no sé en cuánto tiene que estar el voltaje de entrada de la máquina de armadura para esas condiciones de carga, ¿no? ¿Cómo determino entonces para esas condiciones de carga el voltaje de armadura de la máquina? Con una LKV aquí, este voltaje sería igual a la FE más IA por RA. Por lo que necesito el valor de la FE y de la corriente, ¿no? ¿Cómo calculo la FE? Kφ por la velocidad. Pero para calcular la FE necesito el Kφ. Como la máquina es excitada independiente, el Kφ va a ser el mismo, a no ser que yo cambie el campo. Pero en este caso no ha variado nada del campo, ¿no? Por tanto va a ser el mismo Kφ para cualquier operación de la máquina. En condiciones nominales entonces, calculo el valor de Kφ. Con las condiciones nominales de la máquina calculo Kφ y ya luego puedo calcular la FE como Kφ por la velocidad. ¿Qué me faltaría entonces para calcular el voltaje de armadura? La corriente. Sí, y Y la corriente sería igual. Bueno, al momento partido Kφ. Correcto. Tengo el Kφ, pero todavía no tengo el momento, porque el momento sería igual al momento de carga que lo tengo de datos más el rotacional, que no lo tengo, ¿no? Pero puedo calcularlo por el balance de potencia, ¿no? Porque el momento es igual a potencia partido velocidad, ¿no? La potencia de entrada sería igual a la salida más las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas serían las de cobre más las rotacionales, que son las que necesito en este caso, ¿no? La potencia de salida me la dan de datos. La de entrada la puedo determinar como voltaje por corriente, porque es eléctrica la potencia de entrada, ¿no? Voltaje por corriente. La de cobre la puedo determinar como la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? La única incógnita sería entonces las rotacionales, ¿no? Ya una vez que tengo las pérdidas rotacionales, calculo el momento rotacional y con el momento ya tengo el momento electromecánico listo para calcular qué cosa, la corriente, ¿no? Como el momento partido el Kφ, ¿no? Si ya tengo la corriente y tengo la FE, puedo calcular entonces el voltaje de armadura de la máquina, que realmente es lo que yo estaba buscando, ¿no? La armadura sería la entrada de la máquina, que es la salida del regulador, ¿no? Y ya estoy entonces con todos los datos para despejar el teón en el regulador, ¿no? ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La velocidad de la máquina. Sí. Eso lo podrían hacer ustedes, a ver qué dicen. La velocidad de la máquina cuando ajusto K, ¿a qué valor? Pero dice que cuando la corriente promedio se hace igual al nominal. Exacto, la corriente que va circulando es la nominal, ¿no? Y K dice que es 0.5, ¿no? Es decir, ajusté el regulador con un K de 0.5 y la corriente que va a circular por la máquina es la nominal. Y la nominal sería la onza. Eso. La nominal sería la de placa, ¿no? Que sería 11. ¿Cómo calculo la velocidad de la máquina? Pero sería ¿Con los, eso? ¿Con eso mismo? los Con VA. la VA menos 100. ¿Y cuánto valdría por VA? No, No, y usamos la Quizás de son claro. los 30, ¿no? Si son los nominales. pero no son los nominales. ¿Cuánto sería el voltaje que le llega al motor si K es 0.5? Ah, pero ahí está de los 19. Es de 2.19, no, ¿a mitad de cuánto? de 240. De 2.40. Porque esa es la de la fuente. Exacto, recuerda que lo que tengo aquí es 2.40, 120. que es VS. Y si yo justo este 0.5, ¿cuánto sale? 120. 120, ¿no? Vamos, calculo ustedes la velocidad.
me da. A ver, yo reemplacé, ¿no, profe? Sí. ¿Cómo? Reemplacé en la fórmula de la velocidad. Los 120 menos el 11 que sería la corriente por la resistencia parte un café. Y eso me da 60.35. ¿Cuánto me da? Pero son 120. No, si tengo la. No, son 120. Es que el promedio. No. ¿Cuánto colocaste café? No, si la. ¿Cuánto me da? 60.25. No, si no es eso. No. Voy a 58 puntos. Yo medio 58, yo 57. Eso. El café. Es que el café es 1.5. ¿El café es el mismo? Sí. Recuerde que el café no varía para cualquier operación de la máquina. No, de hecho. Ahora te digo. No le busques lógica. Bueno. 58. Profe, ¿qué es potencia entrada? Es igual a potencia de salida más pérdidas. Más pérdidas totales. Y Las después- pérdidas totales serían igual a las de cobre más las rotacionales. Ah, la pérdida de cobre, la pérdida. Las rotacionales se acuerdan que tienen en cuenta las magnéticas y las mecánicas. ¿No? La pérdida total. Ujú. Pérdida de cobre. ¿Ya todos calcularon la velocidad? Sí. ¿Hay que pérdida de cobre? Pérdida de cobre más luz. Ah, pérdida de cobre.
¿qué tendríamos entonces para la velocidad? ¿No? Si el K es 0.5, el voltaje de salida es 120, ¿no? ¿Por qué? Vamos a calcular VD, que es igual a VA, ¿no? Es igual a K por VS, ¿no? Sí, eso Por tanto, VD es igual a 0.5 por 240, que es igual a 120 voltios. Si VA es igual a 120 voltios, la velocidad que sería igual a UA menos y A por RA partido café, ¿no? Por tanto, la velocidad que sería igual sí, 120 menos la corriente le dicen que es 11 sí. por 1.46 partido 1.78. Sí. Eso da 58.58. 58.58 radianes. 58.58 radianes partido segundo. Fíjense aquí cómo yo voy ajustando el tiempo de conducción, el teón. Si yo ajusto teón, ¿qué es lo que voy a variar K? ¿No es así? Fíjense, en el primer caso, ¿cuánto vale K? Que no se nos pedían, solo le pedían el teón, ¿no? ¿Cuánto valdría K en este caso? No, por los sentidos del teón. Ah, ¿Cuánto vale K aquí? Dios. Sí. 1.82 dividido por el periodo. Exacto. Aquí valdría 1.82. Bueno, segundo sería 0.00182 partido 0.002, creo, ¿no? ¿Ah? 0.91. En este caso, K vale 0.9. Si K vale 0.9, la salida del regulador sería 2.19. Ya. Ahora, en este caso, K vale 0.5, la salida del regulador es 120. ¿Ven cómo he ido ajustando K? Estoy poniendo el voltaje de salida. Y a medida que yo varíe el voltaje de salida, ¿qué me va a variar? La velocidad, ¿no? Y es la función del regulador, ¿no? Uso el regulador para, en lo que yo varío el tiempo de conducción del semiconductor, voy variando la velocidad de la máquina, ¿no? Que es el objetivo del regulador. Recuerden que por la presión de velocidad puedo variar la velocidad de tres maneras: variando el voltaje, añadiendo resistencia o variando el flujo, ¿no? Ahora con el regulador estoy variando el voltaje, ¿no? Y a medida que varía el voltaje, varía la velocidad. ¿Y cómo varía el voltaje? Variando la salida del regulador. Y cómo varía la salida, variando K. ¿Y cómo varía acá? Variando el teón. ¿Está claro? Y esa sería la función del regulador alimentando la máquina de directa, ¿no? Accionando variando la velocidad. Aunque existen otros métodos de regulación de velocidad, que ya sea añadir resistencia o variar el flujo, realmente es un método que permite variar en un rango mayor el valor de velocidad, ¿no? Vale, acá. Variando cada vez el regulador, ¿no? Fíjense que es la misma K. Esta K sí es de la máquina y la otra K sí es del regulador, ¿no? Para que no confundan los valores de K. ¿Estamos ok? ¿Dudas? Dice, ahí prácticamente se aplican todas las ecuaciones de la máquina, en este caso no quedó fuera ninguno. Sí. Despejando. Sí. ¿Ya? ¿No más dudas entonces? Bueno, nos vemos el lunes. Voy a dejar de descansar un ratito antes de que venga, pero eso no sé. Tiene mucho sueño. Sí. Nos toca doble bloque con él. Es que el sábado ya es el siguiente de la semana. ¿Profesor? Sí. Pero mandaste ahora. Sí, el profe Juan Carlos. Eso fue lo que dijo, porque yo tuve un saludo. Y dijo que mira, yo te voy a enviar esto, que lo hicieron anteriormente, para que lo saques como un bosque. Perfecto. Sé que lo puede hacer usted, profesor, por favor. Igual, así. ¿Cuándo hace falta? Me dijo que la otra semana. Ya, el lunes yo lo reviso. Por favor. Y
igual, por favor, el lunes me lo recuerde. Sí, Sin sí. pega, sin vergüenza, ningún tipo de tu por la mañana, me lo recuerde, por favor, persona, recuerde. Ya, pues, siempre. No tenga